En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Dar la bienvenida a los cibernautas del Tabernáculo de la Fe. Gracias por estar en su hogar, con su familia, con sus seres queridos, disfrutando de estos momentos especiales, del culto del primer día de la semana, donde nos reunimos ya no en el templo, sino en los hogares. Seguimos unidos en oración, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, que es lo que dice la palabra del Señor. Y hoy estamos felices de llegar hasta su hogar con este mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante en la Biblia, una de las joyas más maravillosas que tiene el Antiguo Testamento y tal vez toda la Biblia. Ahora, hay capítulos hermosos, toda la Biblia es espectacular, es maravillosa, pero es como un concierto, como una sinfonía. Cuando ustedes escuchan a Beethoven, cuando escuchan el Aleluya de Händel, hay momentos que son maravillosos, que brillan con más luz. Toda la música es bella, es parte de la sinfonía, pero hay momentos que hay más claridad, más belleza, más hermosura. Pues el pasaje que les voy a mencionar hoy, así como en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, el capítulo 15, el capítulo 3 de Juan, también el capítulo 1, o Romanos capítulo 12, etcétera, capítulo 8, maravilloso, también en el Antiguo Testamento, el Salmo 23. Pero hoy voy a tomar un pasaje muy lindo, que es el capítulo 91 del libro de los Salmos. Es una joya espectacular. No se sabe quién lo escribió. Algunos piensan que fue Moisés, porque las palabras que utiliza los dos hay una correlación. Algunos piensan que no, que fue David. Yo no sé quién haya sido. Lo único importante es que es la palabra de Dios, y a quien Dios haya usado, esa palabra viene de parte del Señor y tenemos que memorizarla. Ojalá que ustedes memoricen estos días que están en casa, lo lean permanentemente, frecuentemente, y traten de memorizar un texto al día. Tiene 16 textos, en 16 días ya sabremos todo y tenemos muchos días en cuarentena, así que podemos aprender ese salmo de memoria en estos días. Un versículo a la vez, o 2 versículos diarios, y vamos repasando y lo aprendemos bien. Miren lo que dice. Espero que todos tengan sus Biblias, ¿no es cierto? Porque es necesario que lo hagamos con la palabra en la mano y tomemos nota. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Reenfatizo esa expresión. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este pasaje fue uno de los pasajes que Satanás le utilizó
utilizó muy sagazmente para citarlo a Jesús, cuando lo llevó al pináculo del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y luego sigue el pasaje, pero no lo dijo exactamente. Si ustedes ven el capítulo 4, del verso 5 en adelante de Mateo, omitió una frase, porque dice: a sus ángeles se mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso no lo mencionó Satanás, porque aquí está la clave de la vida cristiana. Esa es la clave en la vida de Jesús: andar en los caminos del Padre Celestial, andar en los caminos del Señor, lo que equivale a decir andar en la voluntad de Dios. Y eso lo omitió muy sagazmente Satanás cuando le citó las Escrituras. Es bueno mirar y comparar y mirar la astucia del enemigo. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nosotros a veces utilizamos algunas porciones de la Biblia, pero nos olvidamos del contexto que tiene. Nos gustan las promesas del Señor, pero evitamos los compromisos. A muchos les fascina que les hablemos de las cosas buenas. Muchos me dicen: pastor, yo vengo a la iglesia para que me digas lo que me inspira, lo que me motiva, lo que me ayuda, lo que me anima, eso que me hace prosperar, que me hace progresar. A eso es que vengo. Yo no vengo para estudiar la Biblia ni para que me enseñen lo que Dios dice. Vengo es para que me inspiren del Señor. Bueno, tengo malas noticias para ustedes, porque Jesús siempre enseñó la Biblia a sus discípulos, enseñó sus mandamientos. Y cuando terminó su jornada en la tierra, cuando iba a regresar al cielo después de ir a la cruz, después de dar su vida en la cruz del Calvario, de haber resucitado, les dijo: vayan y hagan de las naciones mis discípulas. Hagan discípulos para que discipulen las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús iba a las sinagogas, iba para recibir la palabra. Cuando tuvo la oportunidad, la enseñó, como lo vemos en Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante. Él fue a la sinagoga, como era de costumbre, para oír la enseñanza de la palabra de Dios. No simplemente para que lo inspiraran, lo motivaran y le dieran un poco de vitamina para la próxima semana, cargarle la batería. No era para cargarle la batería, era para desafiarlo a vivir como Dios quiere que viva. Porque nuestra naturaleza caída tiende a irse lejos del Señor otra vez. Y si el Señor no nos apoya por su palabra, no nos ayuda con el entendimiento de su palabra, tal vez andaremos tarde o temprano en caminos totalmente diferentes. El apóstol Pablo también, cuando se reunía con sus discípulos, se reunía para enseñarles la palabra. Hay un episodio muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. El apóstol Pablo había llegado unos días anteriores a ese lugar donde estaba. Y tuvo que esperar, y el primer día de la semana se reunió con los discípulos, como era la costumbre de los cristianos. No el séptimo día, sino el primer día de la semana. Era la costumbre de reunirse, era el día de reposo en el mundo cristiano, que se celebraba la resurrección de Jesucristo, que se celebraba la nueva vida en Él. Se reunió con sus discípulos y dice que después de partir el pan, alargó su discurso hasta la medianoche. Imagínense. Algunos me dicen: pastor, tenemos que ser inteligentes en el mundo que estamos viviendo. Tenemos que usar micromensajes. Mientras más corto sea el mensaje, una frase, es lo que debemos realizar. Así los millennials y los centennials y todos lo aprenden y por lo menos se estimulan. Yo tengo mis dudas en cuanto al respecto. Claro, los micromensajes son buenos, pero cuando nos reunimos el primer día de la semana es para estudiar seriamente la palabra del Señor. Y ahora que estamos en casa con mayor veras, vamos a dedicarle tiempo para volver a la Biblia, para volver a ese libro especial que nosotros tenemos, con el cual tenemos que vivir en la tierra y obedecerlo. Pablo enseñaba entonces la palabra del Señor. Hacía milagros. La gente no iba a la iglesia para ver milagros. Aquí hay una frase que me viene a la mente. Dice la Escritura que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Mira la diferencia. ¿Qué son los caminos del Señor? Es la voluntad de Dios.
¿Qué le enseñó Dios a Moisés? Después de que había hecho tantos milagros y todo, Dios se centró en enseñarle a Moisés los caminos que eran agradables a Dios, porque él tenía que transmitírselo al pueblo. Al pueblo le mostró las obras solamente, las señales, los milagros, las cosas buenas, que son buenas, es un resultado maravilloso. Como mencionaba el caso del apóstol San Pablo, que alargó su discurso hasta la medianoche, y había un jovencito allí que se durmió y se cayó desde del piso de arriba, cayó al suelo y quedó muerto. Pablo tuvo que ir y resucitarlo, y lo resucitó, le dio vida otra vez, pero luego alargó su discurso hasta el amanecer. Así que los milagros son necesarios, son buenos, Dios los hace, pero no venimos a la iglesia para ver milagros, venimos para oír la palabra del Señor. Y ustedes que están aquí en esta mañana en sus hogares, están sentados para oír la enseñanza de la palabra. Y mi deber como siervo del Señor, como llamado del Señor, es decirle, ¿qué es el camino que Dios quiere que nosotros practiquemos en nuestra vida? Así que es muy interesante que tengamos esto en nuestra mente. Espero que podamos ilustrar vez tras vez lo que estamos enseñando, porque hay algo. ¿Cómo vamos a evangelizar al mundo? No con las palabras, claro. Vamos a hablar palabra, vamos a predicar el mensaje del Señor, pero antes de predicarles el mensaje, ellos tienen que ver en nuestra vida lo que nosotros les estamos enseñando. Porque muchas veces somos incoherentes, les enseñamos una cosa, pero vivimos otra. Y no puede ser en nuestra vida. Tenemos que respaldar lo que enseñamos con la vida, porque lo hemos aprendido y porque lo hemos obedecido de parte del Señor. Entonces, con este preámbulo, entremos al salmo que me llama la atención. Y comienzo diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Es la primera frase que encontramos. Quiero que miremos algo especial. Es decir, el que habita al abrigo del Altísimo es para él el que está dirigido este salmo. Así que los que no quieren conocer al Señor, los que no quieren caminar con Dios, no es para ellos este salmo. Es solo para los que habitan al abrigo del Altísimo. Tenga en cuenta eso. Esto es un mensaje también individual. El que, escuche, el que habita, no los que habitan, sino el que habita. Así que no está hablando plural, está hablando para una responsabilidad personal, individual. Y yo te hago una pregunta, amado hermano, que me estás viendo a través de este medio. ¿Habitas al abrigo del Altísimo? ¿Eres tú? Porque muchas veces en lo que nosotros tenemos como experiencia en la vida, en la casa, algunos obedecen al Señor, otros no obedecen al Señor, unos caminan con el Señor. A veces, por ejemplo, el matrimonio. Conozco en nuestra congregación y en tantas iglesias en la tierra que recorro, que hay matrimonios que van a la iglesia, pero unos viven obedeciendo al Señor y otros no, y otros ni siquiera van a la iglesia. A veces vamos con nuestros hijos y los hijos van para cumplir. No porque quieren vivir en el camino del Señor, sino porque quieren cumplir un aspecto religioso. Aquí yo quiero mencionar esto muy importante, porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, de la vida que estamos viviendo. No de lo que vivió el otro, sino lo que yo viví. Cada uno dará a Dios razón de sí. Dios ama a la familia, pero la verdad, hay familias que son en ese sentido incoherentes. Unos viven para el Señor, otros no. Pero piensan que luego después el Señor los bendice a todos. Claro, Dios tiene bendición para todos. Dios los ama a todos. Pero este salmo es para cada uno de ustedes. El esposo, la esposa, los hijos, los sobrinos si están, o los nietos, para quien sea. Los amigos que nos están escuchando, es para ti individualmente, y espero que le respondas al Señor diciéndole: Señor, yo quiero vivir al abrigo tuyo. Señor, yo quiero andar en tus caminos.
como Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea. Es un llamado individual. Me llama a mí individualmente a entregarme al Señor y amarlo con todo mi corazón y andar en sus caminos. No, yo no soy salvo porque mi papá era salvo, porque mi mamá era salva. Como alguien dijo hace mucho tiempo, Dios no tiene nietos, solamente Dios tiene hijos para poder caminar en Él. Yo recuerdo algo muy interesante que tenemos que dar con nuestro testimonio respaldo a lo que estamos hablando. Y orar por los que no conocen al Señor. Si tienes alguna persona de la familia que tú conoces que no conoce al Señor, da testimonio con tu vida. Muestra con tu vida que eres un hombre o una mujer nueva y que caminas en los caminos del Señor y ora por ellos. Yo quiero compartirles un testimonio de mi experiencia, de mi agenda personal. Antes de casarme, yo no tenía interés en las cosas del Señor. De vez en cuando iba con mi mamá a la iglesia por complacerla, pero no tenía interés. Me casé y el día que me casé tuve una experiencia muy especial. Me casé por un rito distinto al rito cristiano evangélico de la Iglesia Católica Romana. El sacerdote estaba allí, mi madre me acompañó, hacía tiempos que no iba a la Iglesia Católica, mi padre me acompañó y mi madre se arrodilló a mi izquierda y se puso a orar. Yo sabía que estaba orando. Ella con lágrimas que corrían por sus ojos. Musitaba una oración. Yo no sabía que estaba orando, pero estaba orando. Cuando el sacerdote terminó y nos casó ya, los declaró marido y mujer, mi madre se levanta y me abraza. Y abraza a Mechas y le dice, hijos, les doy gracias porque ustedes son para Cristo. Para mí, yo sabía lo que eso significaba, que me iba a volver evangélico, que iba a ser cristiano. Y yo miré a mi mamá y le dije, mamá, no sé por qué me dices eso, porque usted sabe que a mí no me interesa la fe cristiana. Los pastores, igual que los curas, son explotadores y mentirosos. Yo estoy cumpliendo aquí con un rito porque es parte de la sociedad. Y usted sabe, mamá, le dije que mi esposa es muy católica, muy practicante de la Iglesia Católica. Mi madre me mira y sonríe, mira a mi esposa y a mí y me dice, no importa, hijo, lo que tú digas. No importa, hija, le dijo a mi esposa, lo que tú pienses. Yo estuve orando todo ese tiempo para que la persona con la cual tú te casaras, hijo, fuera la persona con la cual tú le ibas a servir al Señor. Te casaste con ella, los dos vendrán a los pies de Cristo. Y yo la miré, le sonreí y le dije, mamá, grande es tu fe, quizás eso nunca lo va a ver. No habían pasado un mes, tal vez, un mes larguito de nuestro matrimonio, cuando mi esposa y yo caíamos a los pies de Cristo. Mi madre oró por mi conversión, oró por mi vida en el Señor y la de quien iba a ser mi cónyuge, para que los dos le sirviéramos al Señor. Escuche, va a ser 60 años que esa oración se hizo realidad y hoy todavía la estoy disfrutando y le doy gracias porque tuve una madre que oró por mí, que buscó al Señor para que yo lo conociera. Amable televidente, amable hermano, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Ora por aquellos que están a tu lado. Tal vez ora por tu padre, por tu madre, ora por tu cónyuge. Yo no sé por quién, ora, pero no deje de orar por él. Reclama su vida, porque como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es muy importante que entendamos este principio. El que habita al abrigo del Altísimo. Luego dice algo muy interesante en este pasaje. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermosa expresión. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, una cosa muy interesante. Dice la sombra del Altísimo. Cuando hay una sombra, es porque hay una realidad. Si tú ves mi sombra en el camino, es porque yo estoy ahí, aunque no me veas. Nunca existe una sombra si no hay una realidad. Entendamos eso. Es decir,
Este pasaje revela que Él nos acompaña con su sombra porque no lo podemos ver cara a cara en este momento. Como le dijo Dios a Moisés, Moisés le dijo, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque ningún ser humano podrá ver mi rostro y vivir, pero verás mis espaldas. Nosotros no estamos viendo su rostro, no estamos viendo sus espaldas, pero estamos viendo su sombra. La sombra, qué interesante, maravilloso que dice que la sombra del Omnipotente nos acompañará. Qué maravilloso, hermanos. Quiero que lo piensen por un momento. La sombra del Omnipotente está en tu hogar. La sombra del Omnipotente está en tu casa. No lo puedes ver cara a cara, pero a través de ese mensaje la sombra del Señor está llegando a tu hogar, porque ahí está el Señor contigo, te tiene junto con su familia, con tus seres queridos, con tus personas que amas con todo el ser, y el Señor está presente para cubrirlos. Pero es necesario que cada uno le diga al Señor, Señor, yo quiero entregarme a ti, yo quiero vivir para tu gloria y para tu honra. Hermanos míos, no existe un lugar más bello que vivir a los pies de Jesucristo. Muchos se preocupan por embellecer el lugar donde viven, por la casa. Yo recuerdo hace mucho tiempo en un matrimonio, prediqué un sermón que Dios me dio la oportunidad de pensarlo. Miré un pasaje de la Biblia y entonces lo recordé, y muchas veces lo recuerdo en los matrimonios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 24 y versículo 3 dice, con sabiduría se edificará la casa. Y cuando se habla de edificio, no es hablando de ladrillos para construir un sitio material donde vivimos, sino aquellos principios que van a estar rodeando nuestro hogar. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Escuche, necesitamos sabiduría de Dios para que los principios que Dios ha establecido en su palabra gobiernen en mi familia, gobiernen en mi hogar. Cuando habla de mi casa no habla del sitio de 4 paredes, habla del hogar que yo formé, del hogar que yo tengo. Esa es mi casa. Así esté al aire libre, es mi casa. Es un poco contradictorio al pensamiento hoy en día, pero es lo que Dios llama hogar. Recuerdan que el Señor dijo en su palabra, en el Sermón de la Montaña, cuando termina, dice, los que oyen mi palabra y las hacen, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron las tempestades, el río creció y dio con ímpetu sobre la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, no las obedece, no las pone en práctica, es como el necio que edificó su casa sobre la arena. Una casa muy linda, muy bella, muy hermosa, pero vino la lluvia. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades, vinieron la tormenta y golpearon. ¿Y qué pasó? Por linda que sea la casa, cayó. No tenía cimientos firmes. No estaba edificada sobre los principios que Dios estableció. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es lo que aquí menciona en el libro de Proverbios, capítulo 4. Dice, con ciencia se llenarán, luego dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y luego dice algo muy importante, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es una palabra muy interesante. ¿De qué está llena tu casa? ¿De qué está lleno tu hogar en este momento? Oía noticias en esos días que las peleas en los hogares han aumentado estos días, porque claro, el esposo y la esposa que no estaban acostumbrados a estar juntos, por cualquier cosito pelean. Posiblemente alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia en estos días. Tú has peleado con tus hijos han peleado contigo, o tu cónyuge, en fin, yo no sé, en algún momento puede llegar a pasar eso. Pero muy interesante es que, por ejemplo, los jóvenes me dicen, pastor, ya estoy listo para casarme, ya hice los pasos que tenía que
hacer, recibiendo su consejo y demás, y ya estoy listo para casarme. Y le digo, ¿qué tiene preparado? Dice, bueno, ya compré la cama, ya compré las ollas, ya compré la cocina, ya compré los bienes materiales, y nos faltan los cuantos muebles, pero ya estoy listo para casarme. Y piensan que llenando su hogar, o digamos su casa donde van a vivir, con esos bienes, ya la casa está, el matrimonio está listo, la familia está lista. No, puedes tener muchas porcelanas de China, del Oriente, puedes tener tapetes de muchos lugares, puedes tener cuadros muy hermosos en tu casa, pero eso no es lo que hace la casa bella y hermosa. Lo que hace bella la casa, lo que hace bello el hogar, lo que hace bella la relación familiar, son los principios divinos, es el amor de Dios. De eso es que nosotros tenemos que llenar nuestra casa. ¿Cómo está llena tu casa? Está llena de la gracia del Señor. Hermanos míos, no hay nada más bello que un hogar en el cual está cubierto por la sombra del Altísimo, por la sombra del Señor, por la presencia del Señor. Eso es lo más lindo que nos puede pasar a nosotros. Bajo la sombra del Altísimo asegura su presencia, como dije, no en el cielo, sino aquí en la tierra. El mejor refugio contra el coronavirus es un hogar lleno de la gracia del Señor. Un hogar lleno del amor del Señor. En Cantar de los Cantares, un libro que me apasiona, un libro que me llena de alegría. Dice el sabio Salomón en ese pasaje lindo, en el capítulo 2 del libro de Cantares, y en el versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruta fue dulce a mi paladar. Estos días ustedes están bajo la sombra del Altísimo. Siéntense allí, deleítense en el Señor y digan como decía la esposa aquí, bajo la sombra del deseado me senté. ¿Cuál es el deseado? Jesucristo. Es Dios, es el Espíritu Santo que está con nosotros. Pero no solamente lo dice el libro de Cantares, también lo menciona la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Hay un salmo muy precioso que dice así, en el Salmo capítulo, lo voy a buscar acá, Salmo 63, versículo 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Regocíjate en la presencia del Señor, porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Hay un seguro muy especial. Y luego dice en el versículo 2 algo muy, muy lindo de este hermoso salmo. En el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos míos, estos son tiempos de reflexionar en la palabra del Señor. Tú puedes decir como el salmista dijo después de que habla de habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Podrás decir hoy al Señor, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿En quién está confiando? Muchos, como he dicho en otras oportunidades, están preocupados por la situación económica, porque todo está en crisis, porque no sabemos qué va a pasar con la banca, no sabemos qué va a pasar con las empresas, no sabemos qué va a pasar con la industria. Hay mucha preocupación, pero amados hermanos, por favor recuerden que nuestra esperanza no está en las cosas materiales, está en el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba hablando en el sermón de la montaña? Que después de que habla, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Y dice que mira los lirios del campo. Es el capítulo 6, verso 25 adelante, es maravilloso. Y llega al verso 33 y dice una palabra. Ustedes deben preocuparse primero por el reino de Dios y su justicia. Y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Como lo dije esta semana en uno de los devocionales que transmitimos en este canal.
estamos transmitiendo devocionales todos los días a las 8 de la noche, dije algo muy especial. Tenemos que poner nuestra confianza plena en el Señor, porque Dios no nos va a dejar. Él va a proveer para nuestras vidas. Hermanos que tienen empresas, entiendo su preocupación. Tienes cumplimientos que hacer, tiene normas, tiene una nómina que pagar. Pero déjame decirte, confía en el Señor, y Dios, al final de esta hecatombe que se está viviendo en la tierra, vas a florecer. Pero vas a florecer no para tu propio beneficio. Vas a florecer, vas a cambiar de mentalidad y vas a saber que todo lo que haces, todo lo que tienes es para tu gloria, para la gloria del Señor, para honra del Señor. Y lo vas a dedicar todo a Él. Vas a disfrutar de lo que trabajas. Porque como dice la Escritura, te vas a sentar debajo de la higuera y vas a comer del fruto de lo que tú produces. Claro, vas a comer, vas a disfrutar, pero sobre todo lo vas a hacer para la gloria del Señor. Es muy importante que lo entendamos de esa manera, porque dice, entonces todo te saldrá bien, dice las Sagradas Escrituras. Diré yo a Jehová, deleitémonos en el Señor, deleitémonos en Jesucristo tan hermosamente. Contaba una anécdota en uno de los devocionales de un siervo que hace unos 1700, 1800 años andaba por las calles con un letrero enfrente. ¿Quién era ese individuo? Era un siervo, era un esclavo, era un dulos, como se llama en la Escritura. Alguien que no tenía nada, tenía un dueño y todo lo que él tenía y él le pertenecía a su dueño. ¿Sabe de quién era siervo? ¿De quién era un esclavo? Era del emperador. Era un esclavo del emperador y se sentía orgulloso caminando por la calle con un letrero. ¿Y sabe qué decía el letrero? Respétenme, no me maltraten, porque yo pertenezco al César. Y con eso estaba diciendo, como pertenezco al César, el César me defiende. Por eso podemos decir nosotros en este día, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco a Él. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Diré yo entonces a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi confianza, mi esperanza está solamente en el Señor Jesucristo. Maravillosa palabra, maravillosos principios. Podamos decir, como menciona el Señor Jesucristo en su palabra a través del Espíritu Santo en el libro de 1 de Corintios capítulo 6, dice que fuimos comprados por la sangre de Jesús. Yo ya no me pertenezco a mí. Tú, amable hermano, amada hermana, ya no te perteneces a ti. Amado joven que estás viendo este programa, ya tú no eres el dueño de tu vida. El dueño de tu vida es Dios, es el Señor. Te compró con su sangre en la cruz del Calvario y te escogió para que camines con Él. ¿Lo reconoces? Esa hermosa canción que dice, ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco aquí. No solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Podemos caminar felices con el rostro levantado diciendo, cuando pase toda esta crisis, cuando pase toda esta cuarentena que estamos viviendo y cuando ya superemos toda esta circunstancia que en el pasado cosas similares fueron superadas, muchos murieron, pero fueron superadas en la tierra. Esto va a pasar porque el Señor tiene un mensaje muy especial para nosotros. Quisiera terminar en esta mañana diciéndole, pongamos nuestra confianza en el Señor hoy, porque vendrán días difíciles, vienen días todavía más complicados. Mire lo que va a pasar más adelante, lo que el Señor dice. No sé cuándo va a ser, pero está escrito en la palabra del Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 6, dice estas palabras. Cuando habla del ángel que abrió el sexto sello, en el capítulo 6, versículo 2, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Escucha aquí la parte importante. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Si nada más un pequeño virus que se originó, vaya a saber dónde exactamente. Pero si uno solo se ha esparcido por toda la tierra y tiene temblando a los reyes, a los gobernantes, tiene temblando a los poderosos, tiene temblando a toda la sociedad en el mundo y nos tiene encerrados. ¿Qué pasará aquel día cuando aparezca el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, diciendo: caballeros, la historia ha terminado, el juicio ha comenzado? Algunos querrán esconderse, algunos querrán escapar, pero no podrán esconderse de la ira del que está sentado en el trono. Que estos días sean de reflexión. Vamos a seguir con este salmo en los próximos domingos. Apenas llegamos hasta el versículo 2. Seguiremos después el próximo domingo del versículo 3 en adelante. Pero es un salmo precioso. Recordemos lo que dice el salmo. Muy interesante hasta donde lo hemos hecho hoy. El que habita al abrigo, diga conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará. Confía en Él. No tengas temor, porque el Señor está a tu lado. Sé prudente, obedece las autoridades, lo que te han dicho. No te expongas, porque Dios ha puesto autoridades en la tierra para que también las obedezcamos. Lo que ha dicho la autoridad de nuestro país, el presidente, los ministros y los demás alcaldes y gobernadores en nuestro país, no está en contra de los principios bíblicos. Si estuvieran en contra de los principios bíblicos, yo no los obedecería. Pero está en armonía con los principios bíblicos. En Isaías capítulo 26 dice: escóndete en tu casa mientras pasa la ira del Señor. Dios ha permitido un coronavirus para reunirnos en familia. Qué lindo, qué hermoso. Bendigo a todas las familias que están reunidas y a todos los amigos que nos escuchan. Amables televidentes, yo les bendigo en el nombre del Señor. Deseo que pasen un tiempo meditando en el Señor, leyendo su palabra y aprendiendo. Sintonízanos, vamos a estar enviando informes de cuándo estaremos al aire a través de este medio y será una bendición llegar a su hogar. Vamos a hablar de noches de hogar, cómo hacer noches de hogar. Vamos a hablar también de algo muy importante, cómo superar las crisis juveniles, las crisis de la sociedad. Vamos a hablar de la palabra del Señor, muchos devocionales. Vamos a tener programas para los niños. Vamos a tener programas especiales que tenemos ya en nuestro poder para que los niños también disfruten. Así que vamos a tratar de hacer lo que Dios nos permite para su gloria y para su honra y para bendición de cada uno de ustedes. Hermanos, ¿quisieran inclinar su rostro donde están y orar conmigo? Haga esta oración. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque nos has vuelto a reunir donde debiéramos de permanecer, en nuestros hogares. Señor, que ninguna cosa separe nuestras vidas. Si estamos casados, Señor, nos casamos en pacto matrimonial para siempre. Nos diste hijos, nos diste padres, nos diste seres queridos para que nos amáramos. Y junto con ellos expresar tu amor al prójimo. Hoy, Señor, te decimos gracias por el gran mandamiento. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y a mi prójimo como a nosotros mismos.
Te doy infinitas gracias, Señor, porque podré vivir para ti siempre. Gracias porque cambiarás todas las cosas y darás un rumbo nuevo a tu pueblo y a la sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero, antes de terminar, decirle a los amigos que nos han estado viendo, si ustedes quieren entregar su vida a Cristo, estamos poniendo el teléfono o el correo electrónico donde ustedes pueden escribirnos a info@mitabernaculo.org. Escríbanos diciendo, quiero más orientación. Con mucho gusto, envía tu teléfono, alguien se va a comunicar contigo y te va a inducir en el camino del Señor, te va a guiar más. Si tienes alguna petición, algún problema, alguna preocupación, llámanos. Hermanos y hermanas, llámenos. Los líderes del Tabernáculo de la Fe están listos para recibir su llamada y para poder clamar juntos al Señor. Bueno, mis amados, que Dios les bendiga.